Buenas noches, jóvenes. Que el Señor les bendiga más cada día para que degusten esa presencia maravillosa que es la gracia de Dios en sus vidas siempre. Hoy vamos a hablar rápidamente de lo que dejamos pendiente cuando Saúl bendijo con sus palabras a David, declarándolo el futuro rey de Israel y pidiéndole perdón por todos los errores que él cometió. Ya sabemos cómo es Saúl y lo que dice. Entonces, David siempre busca refugio en otro lugar. Y aquí vemos lo que hace David, pidiéndole hospitalidad al rey de los filisteos, Aquís, que podemos ver atrás de David. David dice que está enfrente y atrás es este rey, pensando y viéndolo para ver si acepta la petición de David. Entonces vamos a estudiar el capítulo 27 y vamos a situarnos en el versículo 1. Dice: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Aquí vemos que todo lo que le dice Saúl, David ya no lo cree, ¿verdad? Porque habla bien, reconoce su falta y después lo sigue persiguiendo para matarlo otra vez. Entonces, David, pues, lógicamente ya no cree en las palabras de Saúl porque es un mentiroso. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Y aquí vamos a ver quién es Aquís. Y por eso les puse ahí el capítulo 21 y versículo 15 para que lo volvamos a leer. ¿Se recuerdan ustedes cuando David se hizo el loco? ¿Verdad? Y el rey Aquís lo echó para deshacerse de él. Entonces así David se libra de que Aquís lo mate, porque sabía que era el que había matado a su guerrero Goliat. En el versículo 15 dice: ¿acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Eso fue lo que dijo Aquís la última vez que hubo un encuentro entre los dos, donde David hizo esta pantomima, ¿verdad?, para no morir en las manos del rey de los filisteos, que estaba ahí por consecuencia de lo mismo, ¿verdad?, huir de Saúl. Dice entonces en el versículo 3: y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Ustedes la recuerdan. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Entonces vemos aquí, mis hermanos, la sabiduría de David, donde se dio cuenta que ya en otro territorio
ya Saúl ya no lo iba a perseguir y así fue, ¿verdad? Él ya no lo siguió. Entonces, aquí vemos cómo está hospedado ya en una tierra enemiga David. Y Aquís aprovecha porque como estratega que es, prefiere perdonarle la vida, recibirlo, perdonarlo a la locura que hizo para que no lo matara la vez anterior en el versículo, en el capítulo 21:15 que leímos, y lo recibe. Entonces aquí David le sugiere vivir en otro lugar diferente a donde vive el rey, o sea, donde vive Aquís. Aquí lo vamos a leer en el versículo 5, siempre en el capítulo 27 de la primera de Samuel. Y dice, David dijo a Aquís, si he hallado gracia ante tus ojos, sea me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquís le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta el día de hoy. Entonces, mis hermanos, aquí miramos algo muy interesante y algo que hemos estado hablando. David va donde un rey que lo iba a matar. Va donde un rey que es su enemigo, porque es filisteo. Va donde un rey al que le quitó su mejor gladiador, que era Goliat, y lo mata. Y viene él y lo recibe. Mis hermanos, esto es la gracia de Dios sin ninguna duda, ¿verdad? Y como David sabe que Dios está con él, da este paso que no deja de ser arriesgado. Sin embargo, Aquís lo recibe y le permite vivir en uno de los pueblos de los filisteos que se llama Siclag. Y algo interesante es que hasta el día de hoy, todos los reyes de Judá ahí han vivido. En el versículo 8 dice lo que hacía David. Subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los Gesuritas, los Jezritas y los Amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va de Ashur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David, dice, el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquís. Entonces, no cabe duda que sí le entregaba algunas cosas a Aquís. Entonces él, por las victorias continuas que tenía David, y eso Aquís lo sabía, que era un hombre inteligente, estratega y victorioso, pues le convenía tenerlo como amigo de su lado, aunque fuera del pueblo de Israel. Entonces, miren qué tremendo esto. Le convenía a Aquís tener ahí a David, aún manteniéndolo a él y a todos sus hombres, que no eran pocos, eran 600 hombres. Y decía Aquís, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá y el Negev de Jeramel, o en el Negev de los ceneos. Había un reporte que le hacía a David muy vago, porque aquí no muy le interesaba a dónde iba. Lo preguntaba, David le respondía, pero David le compartía sus tesoros, ¿verdad? Entonces, aquí se estaba tranquilo. Y aquí lo miramos en el versículo 12.
algo muy importante y que no dejaba de tener razón. Sin embargo, adentro del corazón de David esto no era una verdad. Dice, y Aquís creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Aquí es donde no era todo cierto, ¿verdad? En el corazón de David, aunque lo quería matar y era su enemigo, él amaba a Saúl y por supuesto amaba a su pueblo, Israel, pero la necesidad lo hizo vivir en el país de los enemigos. Veamos entonces, mis hermanos, lo que pasa ahora con Saúl. Y aquí viene a suceder. O sea, aquí vamos a ver lo que es perder la relación con Dios. Ya vimos la bendición de David. Ahora vamos a ver todo lo contrario. En el capítulo 28 y versículo del 1 al 3, vamos a empezar a ver lo que empieza a pasar en Aquís, o con Aquís y David. Aconteció que en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Eso no se había dado en el tiempo que tenía David de vivir con Aquís. Y dijo Aquís a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Aquí le dijo algo a Aquís, pero no le dijo dónde iba. Y David respondió a Aquís, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Mire cómo le habla David por el favor de la hospitalidad. Y Aquís dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Mire qué tremendo, hermano. Cuando uno, tal vez a alguien le ha pasado, no quiere a una persona por X o Y razón y se vuelve su enemigo, pero aunque sea enemigo, sabe que esa persona se puede confiar. O sea que Aquís, rey de los filisteos, confía en un 100% en David. ¿Por qué no nombra a su guardaespaldas? Quiere decir su guarda, ¿verdad? El que lo va a cuidar ahí pegado a él, a la par de sus espaldas, a un filisteo, ¿verdad? Es más normal. Sin embargo, Aquís prefiere a David, siendo israelita. O sea, mis hermanos, usted puede crear confianza en los demás por su forma de ser, por su cambio, por la forma en que usted se identifica, es decir, por el testimonio que usted da. ¿Me está entendiendo, hermano? Es tremendo eso. Hasta los peores enemigos de Israel, o sea, de David mismo, confían en él. Por lo que le está diciendo aquí a Aquís, a David. Dice en el versículo 3, ya Samuel había muerto, dice, y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Miren, esa fue una buena actitud de Saúl, porque él quería un profeta de Dios. Y todos los que eran adivinos, encantadores, hechiceros, brujos, también los podemos llamar así, ¿verdad? Es lo mismo. Y actualmente existen esas clases de personas. Algunos de ustedes saben que así es una realidad actual. Entonces son personas que lo que saben y lo que se les presenta como sabiduría no viene de Dios, sino que viene
del diablo. Entonces Saúl no le gusta esa gente ahí y los echa. Se queda sin adivinos. Y aquí comienza el problema grande de Saúl. Dice en el versículo 5, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, aquí ya salieron los filisteos en contra de Israel. Y Saúl también ya se comienza a adelantar y los ve. Entonces por eso dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Dios, pero Dios no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Miren, mis hermanos, qué tremendo esto. Por ningún medio le respondía Dios a Saúl. Y ustedes saben por qué. Ya por medio de Samuel, ya Dios le había dicho que él se apartaba de él por su desobediencia en aquella pelea en contra de los amalecitas, ¿verdad? Y esto es la pérdida del hombre cuando se separa de Dios, y la forma de separarse de Dios es desobedeciendo. Aquí dice que había otro medio por el cual también se podía comunicar, y era por Urim. ¿Qué es Urim? En Éxodo 28:30 nos lo aclara y dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Dios. Y aquí es un pectoral que se ponía en los descendientes de Aarón para hacer que Dios se manifestara. Y ni así, porque ese pectoral estaba por descendencia en Israel y el rey tenía acceso, en este caso Saúl. Entonces, ni poniéndose el pectoral de Urim, que era de Aarón, ustedes saben, fue el primer sacerdote que usó Dios, entonces, de la tierra de Leví, entonces ni por ese medio Dios le habló, ¿verdad? ¿Cómo fue como quiso Saúl que Dios le contestaba? Por sueños, por Urim, por los profetas, por una voz que oyera, nada. No había ninguna comunicación, ninguna respuesta de parte de Dios a Saúl. Entonces, aquí Saúl tiene que buscar lo que él mismo había desechado. Y consultó Saúl a Dios, pero Dios no le respondió, dice, versículo 6, ¿verdad? Entonces en el 7 dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl. ¿Por qué se disfrazó? Porque estaba prohibido por él mismo consultar adivinos y por eso los echó a todos. No había ninguno, pero una se había quedado ahí. Siempre pasa eso, ¿verdad? Hay una ley y no se cumple. Hay alguien que no la respeta. Hay alguien que sigue haciendo lo que el presidente prohibió, ¿verdad? Así como una fiesta que no sé si ustedes se enteraron que hicieron unos jóvenes y ahorita todos están yendo presos por el riesgo en el que se pusieron ellos mismos y sus familias, porque hay peligro de contagio a hacer reuniones masivas. Entonces, volviendo aquí, había entonces una mujer en Endor que tenía este espíritu de adivinación. Las demás ya no existían. Entonces los criados de Saúl sabían que había una ahí y no se lo decían también, ¿verdad? O sea que
miremos cómo la corrupción viene desde hace muchos miles de años. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Aquí la mujer tenía miedo, ¿verdad? Porque si ella le adivinaba, corría peligro de que Saúl lo supiera y la matara, porque esa era la ley, sin saber que era el mismo Saúl el que estaba disfrazado delante de ella. En el versículo 10 dice: entonces Saúl le juró por Dios, diciendo: vive Dios que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Mis hermanos, esto es algo como la Ouija, ¿verdad? Ustedes saben, y algunos, espero que ninguno, pero si alguno ha jugado Ouija, es hacer venir a los espíritus de los que ya están muertos para hablar con ellos. Eso es abominable para Dios. Y aquí Saúl lo estaba practicando en su desesperación para saber qué hacer en contra de los filisteos, porque ya no existía Samuel y Dios ya no le contestaba. Versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en voz alta y habló aquella mujer a Saúl diciendo, aquí ya se conectó la mujer con Samuel. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Aquí hasta ya le está hablando el espíritu de Samuel a través de la mujer, porque se identifica, Samuel lo sabe. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, ni por esto. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Dios se ha apartado de ti y es tu enemigo? Mire, mi hermano, qué tremendo esto. Le está diciendo que Dios ahora es su enemigo. Qué tremendo, qué miedo ser enemigo de Dios, ¿no le parece? Pero Samuel se lo profetiza porque es profeta y lo sabe y se lo dice. Entonces dice: Dios te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Dios ha quitado el reino de tus manos y lo ha dado a tu compañero David. Aquí ya se lo dice. Aquí ya se lo dijo. Aunque Saúl ya lo sospechaba y se lo había declarado al mismo David, me imagino que Jonatán también ya se lo había dicho. Entonces, aquí es una como confirmación, ¿verdad? Que Saúl ya no es el rey de Israel, sino que ahora es David, por su desobediencia y el otro por la gracia. Como tú no obedeciste a la voz de Dios, ni cumpliste el ardor
de su ira contra Amalek. Por eso Dios te ha hecho esto hoy. Y Dios entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo. ¿Qué le habrá querido decir? Pues que se iba a morir, ¿verdad? Porque Samuel está muerto. Saúl está invocando el espíritu de un muerto. Entonces lo que le dice es que Saúl al día siguiente también va a estar muerto. Entonces le dice, estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Dios entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Miren, mis hermanos, se pierde todo. Cuando usted pierde la relación con Dios, mis hermanos, ustedes pierden todo. Procuren que no pase. Cambien de actitud. Cambien esa forma de pensar. Si todavía hay rencor, si todavía hay desobediencia y todavía hay rebeldía, si todavía ustedes creen que tienen la razón y su familia que está orando por ustedes, no pierdan la bendición de Dios, por favor. Y los que ya la tienen, manténganse firmes para no llegar a este momento como el que está llegando Saúl, con una ausencia total de Dios. Versículo 20. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. No tenía hambre. Se le había quitado el hambre. Y el impacto de la mala noticia y sin alimento físico en su cuerpo, cayó desmayado. La mujer trató de que comiera, pero él no quiso. Lo rogó y él no aceptó. Y aquí vemos cómo ella insiste en que coma. Y en el versículo 24 dice, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego. Y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl. Este ya es el versículo 25 que se me olvidó poner ahí. Y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantó y se fueron aquella noche. Mis hermanos, lo que toca ver el próximo día que nos reunamos por este medio, sin duda va a ser algo difícil para Saúl. Por hoy, meditemos en la gracia de David que Dios te ofrece a ti hoy y en lo que puedes perder si tienes una actitud como la de Saúl. Qué bueno que estés a tiempo. Dios te bendiga y que tengan una noche de bendición.